Me preocupa algo. Me preocupa que hoy estamos empezando a llamar salud a cualquier cosa que haga el cuerpo más chico. Porque hace poco vi algo que me hizo pensar. Serena Williams, para quienes no la conocen, fue número 1 del tenis femenino y es considerada por muchos la mejor tenista de todos los tiempos. Y durante décadas fue símbolo de alto rendimiento, de fuerza estructural, de potencia física, de capacidad atlética fuera de lo común. Y representaba eso, músculo, disciplina, resistencia. Representaba un cuerpo sano y fuerte. Y hace poco ella misma contó públicamente que después de su embarazo decidió usar medicación para bajar de peso, específicamente un medicamento conocido comercialmente como Ozempic, y que eso la hizo sentirse más ligera física y mentalmente. Ozempic es un fármaco que originalmente se desarrolló para tratar diabetes tipo 2, pero que hoy también se utiliza para bajar de peso porque lo que hace es que reduce el apetito y hace que la persona coma menos y se sienta satisfecha más rápido. Y quiero hacer una aclaración importante desde ya, desde el principio. Este video no es un análisis médico del medicamento ni una recomendación clínica. Las decisiones sobre tratamientos siempre deben tomarse con un profesional de la salud. Lo que quiero analizar acá es otra cosa. Es el impacto cultural y emocional que está teniendo la forma en la que hoy estamos hablando del cuerpo y del peso. Porque Serena ya era salud, ya era estructura muscular, ya era rendimiento, ya era potencia física real. Entonces el problema no es que ella lo haga, el problema es lo que esto simboliza culturalmente. Si incluso una mujer que durante años representó la fuerza física en su máxima expresión siente que necesita achicar su cuerpo para sentirse mejor, ¿qué mensaje estamos dándole a las próximas generaciones? ¿Qué mensaje estamos absorbiendo todas las mujeres? Para entender mejor el debate, creo que primero hay que entender de qué estamos hablando, ¿cierto? Así que quiero hacer un breve resumen. Ozempic pertenece a una familia de medicamentos llamados agonistas GLP-1. Son fármacos que originalmente fueron desarrollados para tratar diabetes tipo 2 y en algunos casos obesidad clínica. En estos contextos médicos pueden ser herramientas muy valiosas e incluso cambiar la vida de pacientes que realmente lo necesitan. Estos medicamentos funcionan realmente reduciendo el apetito y enlenteciendo el vaciamiento del estómago, lo que genera saciedad mucho más rápido. En términos simples, por así decirlo, la persona siente menos hambre y termina comiendo menos y obviamente genera pérdida de peso. Pero hay algo que casi no se explica cuando el debate se vuelve cultural y no médico. Muchos especialistas en metabolismo advierten que cuando la pérdida de peso ocurre demasiado rápido, sea por dietas extremas o por intervenciones que reducen mucho el apetito, el cuerpo pierde no solo grasa, sino muchísimo de ese porcentaje del peso que pierde es músculo. Y el músculo no es solo estética, el músculo es sostén, es regulación hormonal, es estabilidad física, es longevidad y bienestar. Y además, cuando el peso se recupera, porque cuando dejas de consumir el fármaco vuelve el apetito y este fármaco no te enseñó a regular tus señales naturales de hambre y saciedad, ni tampoco te hizo indagar en el vínculo emocional que tenías con la comida. Entonces, cuando ese peso se recupera, algo que ocurre con mucha frecuencia, no vuelve con la misma composición corporal que antes. Es decir, después del tratamiento, después de que recuperaste ese peso, tenés ese peso recuperado pero en grasa, no en músculo. Y entonces tenés un cuerpo muchísimo más débil. Por eso muchos profesionales insisten en que no solo importa cuánto peso se pierde, sino también cómo y a qué velocidad ocurre esa pérdida. Pero incluso, al menos para mí, eso ni siquiera es lo más profundo del problema. Porque el problema real no es la droga, el problema es la desesperación. Y lo vemos una y otra vez. Kim Kardashian tomando hormonas para bajar de peso, celebridades usando fármacos, dietas extremas, restricciones, ayunos descontrolados, inyecciones milagro, pérdida acelerada, efecto rebote. No es un caso aislado, es un patrón. Nadie hace algo agresivo con su cuerpo cuando está en paz. La desesperación aparece cuando la relación con el propio cuerpo se vuelve una guerra constante, cuando el cuerpo se convierte en algo que siempre está fallando, que siempre hay que arreglarlo, cuando el rechazo parece no terminar más. La mayoría de las mujeres que quieren bajar de peso no están buscando salud, seamos sinceras, están buscando alivio.
alivio de sentirse insuficientes, alivio de no gustarse, de no sentirse deseables, alivio de esa sensación constante de estar en guerra con su propio cuerpo. No es solo querer bajar de peso, es no soportar más el rechazo hacia una misma, es cansarse de vivir en corrección constante, es querer que aunque sea por un momento esa tensión, ese dolor interno se apague. Entonces, cuando aparece algo que promete bajar de peso rápido, no se evalúa desde la salud, se evalúa desde la desesperación. Y desde la desesperación, cualquier cosa parece solución. Pero no todo lo que baja el número en la balanza es salud, no nos confundamos. Muchas veces es solo anestesia. Y ahí es donde la droga aparece como esperanza, porque el ciclo no empieza con la medicación, empieza con la herida. Y mientras la herida siga intacta, siempre va a aparecer una nueva estrategia externa que prometa apagarla. Y hay otro punto importante que muchas veces se pasa por alto. Sabemos por la literatura científica y por lo que muchos especialistas en metabolismo explican que las dietas extremadamente restrictivas rarísima vez funcionan a largo plazo. No porque las personas sean débiles, sino porque el cuerpo está diseñado para defenderse. Cuando lo sometes a restricción severa, comiendo muy poco o eliminando grupos completos de alimentos, el cuerpo interpreta que hay escasez. Y frente a la escasez, activa mecanismos de supervivencia, reduce el gasto energético, aumenta las señales de hambre, incrementa la obsesión por la comida, preserva energía. O sea, en otras palabras, el cuerpo literalmente intenta sobrevivir. Entonces, al principio puede haber una pérdida de peso, pero cuando esa restricción se vuelve insostenible, aparece lo que muchas personas conocen como efecto rebote. El hambre aumenta descontroladamente, la capacidad de control se agota por completo y el peso puede volver, muchas veces en la mayoría de los casos vuelve. Y muchas veces la culpa cae sobre la pobre persona. Se piensa que, no tuvo disciplina. Pero muchas veces lo que falló no fue la persona, o siempre en realidad no fue la persona, fue el enfoque. Y acá es donde vuelve a aparecer Serena en mi mente. Serena Williams ya era símbolo de salud. Y cuando incluso una mujer con ese nivel de disciplina, rendimiento, fortaleza, decide promover una medicación para bajar de peso como parte de su bienestar, eso inevitablemente dice algo a nivel cultural. Ojo, esto no es contra ella, pero además la situación generó todavía más ruido, más polémica cuando se supo que su esposo, Alexis Ohanian, si lo estoy pronunciando bien, era inversor de la empresa que comercializa este tipo de tratamientos a través de las plataformas de telemedicina que Serena promociona. Eso llevó a muchas personas a preguntarse si había intereses económicos detrás de ese mensaje, obviamente. Pero más allá de eso, no quiero entrar en teorías conspirativas ni en discutir negocios, porque no tiene nada que ver con lo que quiero transmitir acá. Eso es secundario. Lo importante es el mensaje que queda. Si incluso una mujer que ya era símbolo de fuerza, disciplina y salud siente que necesita achicar su cuerpo para sentirse mejor, ¿qué estamos aprendiendo a las demás sobre lo que significa estar bien? Ser suficiente, ser valiosa. Porque durante mucho tiempo yo también me creí esa promesa. Realmente creí que cuando tuviera un cuerpo perfecto iba a estar en paz, que cuando alcanzara ese ideal que estaba persiguiendo finalmente y solo así iba a sentir tranquilidad, iba a sentirme linda, iba a sentirme suficiente y feliz. ¿Y saben qué? Lo alcancé. Alcancé ese cuerpo que durante años había buscado, pero la paz no llegó. Porque cuando la tranquilidad depende del control, el control nunca alcanza. Y ahí aparece una pregunta incómoda que se me viene. Si achicar el cuerpo resolviera el problema, las mujeres con los cuerpos más delgados del mundo vivirían en paz con ellas mismas. Y eso no es lo que vemos. Y entonces lo que quiero llevarte a reflexionar con esta pregunta que quiero hacerte es, ¿desde qué lugar estás queriendo bajar de peso? ¿Desde la salud real o desde una herida que te hizo creer que tu valor depende de tu peso? Y por favor, no lo malinterpreten, el problema no es querer bajar de peso, no hay nada de malo en querer bajar de peso. El tema es creer que tu paz, tu bienestar, tu felicidad, tu suficiencia dependen de eso. Porque cuando tu tranquilidad depende de un número en la balanza,
cualquier cosa que lo baje empieza a parecer salud. Pero lo que muchas veces estás intentando resolver no es grasa, es una sensación interna de deuda, la sensación de que no sos suficiente como estás, de que algo en vos debería ser distinto, de que cuando finalmente logres cierto resultado físico recién ahí vas a poder relajarte y esa sensación no desaparece achicando tu cuerpo. Porque no nació en el cuerpo, nació en una estructura interna que aprendió a medir el valor personal a través de la apariencia. Por eso muchas personas pasan años intentando resolver el problema desde la superficie. Dieta, restricción, control, pérdida de peso, rebote, culpa y vuelve a empezar. No porque le falte disciplina, otra vez lo digo, sino porque están intentando resolver un problema interno con una solución externa. Y cuando el paradigma es equivocado, no importa cuánto esfuerzo pongas, el resultado termina siendo frustración. Así que, qué sé yo, con criticar la desesperación no alcanza tampoco. También hay que mostrar un camino diferente. Porque sí, el cuerpo puede cambiar. Bajar de peso es posible y no tiene nada de malo perseguir ese objetivo. Pero no desde la guerra con vos misma. No desde un lugar interno de tortura y de hago esto porque me odio. En Mujer Fénix trabajamos algo completamente distinto a lo que propone la cultura del bajar rápido. No empezamos con dieta, no empezamos con control, no empezamos con restricción, empezamos con regulación. Regulación de tu sistema nervioso, reprogramación de la identidad que te llevó a juzgarte de esta manera, reconstrucción de la relación con el cuerpo, con la comida. Hacemos un trabajo profundo sobre la raíz emocional que hizo que muchas mujeres aprendieran a asociar la delgadez con valía. Desde herramientas como RTT hacemos mucho trabajo en estados profundos de conciencia y procesos profundos de reprogramación emocional, porque lo que buscamos no es atacar el síntoma, buscamos y encontramos la raíz. Porque cuando el cuerpo vive en amenaza constante, amenaza por restricción, por autosabotaje, por exigencia crónica, el sistema biológico se defiende, retiene, compensa, se protege. Pero cuando el cuerpo deja de sentirse en guerra, responde distinto. Y esto no es espiritualidad vacía, es fisiología, es biología. Un cuerpo regulado tiene mejor respuesta metabólica, menos estrés crónico y una relación mucho más equilibrada con la comida. Aceptar el cuerpo no significa resignarse. Amar tu cuerpo no significa que tenés que quedarte físicamente como estás para siempre y que no puedas hacer un cambio. Lo que significa es dejar de usar el odio como motor. Y paradójicamente, cuando la relación deja de ser una guerra, muchas veces aparecen condiciones mucho más favorables para que el cuerpo cambie. Porque ahora el cambio ya no nace del miedo ni del odio, nace del respeto. No te estoy diciendo que consumas o no consumas A o B. Te estoy diciendo que si no resolves la herida que te hace creer que tu valor depende de cuánto espacio ocupás, siempre vas a estar en riesgo de hacer algo agresivo con tu cuerpo creyendo que es salud. Y si ya entendiste que el problema no es solo el peso, si ya viste que el control no te dio ni te va a dar paz, si ya estás lista para dejar de repetir el ciclo, entonces seguramente ya estás lista para algo distinto. Si querés que evaluemos juntas si Mujer Fénix es el espacio indicado para vos, podés aplicar a una llamada con mi equipo. No es para todo el mundo, es para mujeres que quieren transformación real, no anestesia. Porque el cuerpo no necesita más guerra, necesita liderazgo. Y ese liderazgo empieza adentro. Así que si estás lista, acá abajo en la descripción del video te dejo un link para que puedas agendar una llamada. Nos vemos ahí.